Hola, saludos para todos. Bienvenidos una vez más a la continuación de nuestro estudio en las 7 iglesias del Apocalipsis. Y hoy sí ya estamos en la tercera mitad, llamémoslo así, de este segmento de la 12ª parte de la iglesia de Sardis, que es la penúltima que concierne a esta iglesia, porque con la siguiente estaríamos terminando la iglesia de Sardis. Habíamos quedado en la filmina 124. Quiero agradecerles a todos y cada uno por estar aquí, por escuchar. Recuerden que la razón de ser de este canal y de estos estudios es que cada uno de nosotros crezca en conocimiento y sabiduría, en madurez y en entendimiento de la palabra de Dios, que es lo que el Señor quiere y que es nuestra obligación como siervos fieles y verdaderos que debemos cumplir. Les decía que habíamos quedado en la filmina 124, ya la habíamos visto, pero se me había quedado un comentario final luego de que habíamos indicado que como parte de las recompensas que el Señor nos da a todos y cada uno de los que creemos en Él, estaba lo de las vestiduras blancas, lo del ser presentado delante del Padre y de los ángeles, y por supuesto la permanencia inalterable del nombre del salvo en el libro de la vida. Hay que recordar que en algún momento del estudio pasado aseguré que cada uno de nosotros ya tiene las vestiduras blancas y que los de Sardis, obviamente los que recibieron la carta, también ya tenían las vestiduras blancas. Aquí quiero hacer una aclaración con relación a nosotros. La promesa de las vestiduras, de la presentación ante el Padre y de la imborrabilidad del nombre del siervo salvo en el libro de la vida, bueno, por lo menos las dos primeras, son hechos que si bien es cierto no se han cumplido en su literalidad, sí son por el simple hecho de que el Señor las garantiza y las promete como promesas cumplidas. Esto es, el Señor dice que a los que son fieles y verdaderos delante de Él y a los vencedores Él va a dar vestiduras blancas. Obviamente eso, aunque de momento para los que todavía estamos aquí no se ha cumplido, repito, literalmente, sí es un hecho que va a suceder. Así que como eso es algo inalterable que nadie puede cambiar, podemos dar por cierto que ya somos tenedores de las vestiduras blancas, aunque de momento no nos ha sido entregadas hasta el momento en que lleguemos a la presencia de Dios. Y el comentario final que se me quedó en el estudio pasado es de Pérez Millos, que como experiencia de cierre dice, este acontecimiento está en profundo contraste con lo que ocurrirá con los creyentes aparentes o con los mero profesantes que dicen conocer a Dios, pero su destino será de eterna condenación al no ser reconocidos por nuestro Señor como suyos. Así que el comentario es bastante claro, simple y sencillamente, y sabemos y lo entendemos que dentro de la comunidad de los santos, del lugar donde se reúnen los santos, hay quienes ingresan a ese lugar, pero que en realidad no son salvos. Son, como dice Pérez Millos, creyentes aparentes, meros profesantes, que aseguran conocer a Dios, pero que en realidad no le conocen porque nunca le han creído verdaderamente y nunca le han confesado con sinceridad y, para decirlo de manera clara, no viven para el Señor. Para ellos, dice Pérez Millos, será la condenación eterna porque jamás van a ser reconocidos delante del Señor. Y de eso es algo que con certeza podemos decir que está literalmente aseverado a lo largo de la palabra de Dios. Llegamos así a las tres filminas reflexivas de la última parte de esta sección número 12 y pasamos a la filmina 125 y entramos al área, repito, de estas reflexiones. Esto contiene aspectos muy importantes que dentro de la doctrina valiosa que se contienen en la carta debe ser retenida y practicada por cada uno de nosotros como siervos fieles. Una cosa que tenemos por cierto y por probado a lo largo de toda la historia de la iglesia y ciertamente hasta hoy es que en la comunión de los santos, como dije hace un rato, hay siervos fieles que se mantienen firmes en sus pasos de obediencia y lealtad a su Señor. Estos siervos generalmente son visibles delante de toda la congregación, no porque ellos hagan ostentación de nada, sino porque en su actitud, en su forma de ser, en su sabiduría, en su humildad, reflejan que verdaderamente son siervos fieles, obedientes y leales a su Señor. Pero también sabemos, por simple observación y sin caer en juicios de desaprobación, que también hay niños espirituales, es decir,
creyentes verdaderos que lamentablemente se mantienen en un estado de crecimiento muy pequeño, no aumentan sus capacidades intelectuales, doctrinales, de sabiduría y de entendimiento porque no le dedican el tiempo necesario a la palabra de Dios. Estos son aquellos que, como digo, no maduran, no crecen en sabiduría ni entendimiento y simplemente porque, insisto, no acuden a la fuente de sabiduría que es la palabra de Dios y no lo hacen de forma regular. Y cuando digo de forma regular se refiere a por lo menos hacerlo todos los días. De esta verdad nos dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 3:1, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. La primera cita es 1 Corintios 3:1, la segunda es 1 Corintios 14:20, y luego sigue Pablo en Efesios 4:14 y 15 y dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Como podemos ver, esta condición de debilidad espiritual que se refleja en algunos creyentes, de la que estos siervos son los únicos responsables de esa condición, es lo que produce en ellos el temor de perder la salvación. Es decir, si se mantiene la estatura de un niño, la intelectualidad de un niño y no se crece lo suficiente, el temor y el miedo a perder la salvación probablemente y con toda seguridad, más que probablemente, sería una realidad en la vida de estas personas. Y este temor es el resultado de una conciencia que les grita la forma negligente en que llevan su vida delante de su Señor. Para ellos y en su debilidad y falta de la firmeza que produce desconocer y entender la palabra de Dios, las enseñanzas erróneas de quienes afirman, por ejemplo, que la salvación se pierde, suele tener más valor que la misma palabra de Dios que lo garantiza. De ahí su temor e inseguridad en si verdaderamente son salvos. La forma usada en la traducción al castellano de la afirmación no borraré su nombre deja en el aire la sensación de que tal cosa podría pasar. Recuerden que estamos en la parte reflexiva, resumiendo lo que ya habíamos estudiado. Y como habíamos dicho en su momento, la Reina Valera en la forma como traduce, nada más en cómo traduce, podría eventualmente dejar la sensación de que tal cosa, perder la salvación, podría pasar. Sin embargo, y como ya lo hemos visto, tal probabilidad es totalmente imposible, porque esto significaría que Dios se retracta de la promesa que hace de salvar a todo aquel que cree en su Hijo Jesucristo. Y también, como ya lo comprobamos a través del profeta Malaquías, Dios jamás cambia en ninguna de las decisiones que toma y de las cosas que Él dice que va a hacer. Así lo dice el profeta cuando afirma, confirma y reafirma, porque yo Jehová no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Hay un refrán que dice que al buen entendedor pocas palabras bastan. Este es ese caso. Cuando el siervo fiel se sumerge en la palabra de su Señor, el Santo Espíritu le dará entendimiento necesario para comprender el correcto significado de su palabra, aunque, como en este caso, la traducción no sea la más correcta. Estábamos hablando de la traducción de la Reina Valera del 60, en el cual la forma como Reina tradujo esa porción dentro de nuestro idioma podría, como dije hace un rato, interpretarse como probable. Pero como ya hemos visto, también insisto en esto, la traducción, que si bien es cierto, solo la traducción, no el original, podría prestarse a confusión, ya vimos como, por ejemplo, la forma como lo traduce Pérez Millos no deja lugar a dudas de que no hay absolutamente ninguna duda en cuanto a esa posibilidad. Por supuesto, esto jamás significa que nuestra versión, y esto ya lo dije, pero hay que reafirmarlo en esta reflexión resumida, que nuestra versión Reina Valera del 60 contenga errores que lleven al siervo a creer doctrinas valiosas que probablemente estén erradas. No, ese no es el caso. Como en cualquier otro, el asunto es meramente semántico, y ya lo habíamos comentado en su momento. ¿Y esto por qué? Porque recordemos que el desarrollo de la lingüística a lo largo de los siglos, de lo que carecía en buena parte Casiodoro de Reina, nos permite hoy, por medio de siervos como Pérez Millo, La Cueva, Carballosa, Riley, MacArthur, entender
la más acertada traducción del pasaje. Y en tal traducción, según lo vimos en la Filmina 117 en su momento, Pérez Millo lo deja muy clarito lo que acabo de decir y lo voy a reconfirmar, ya que disipa cualquier sombra de duda y por el contrario reafirma que, como dice Pérez Millo, de ningún modo la salvación del justo corre peligro de ser eliminada. Además, ¿no tomaría el Santo Espíritu las previsiones necesarias para que su palabra llegue a nosotros de forma sana y correcta? Claro que lo hizo y lo hace, y por eso nosotros podemos confiar en nuestras traducciones. Así que continuemos llevando una vida de obediencia y fidelidad porque su salvación, querido consiervo, es firme, segura, inviolable y eterna. Eso sí, y solo para el registro, recuerde que tal condición de seguridad jamás, por favor, tengámoslo claro, jamás autoriza al siervo a cometer pecado bajo la premisa de que al final será salvo. Un verdadero creyente jamás se le ocurriría cometer pecado por el hecho de tener asegurada su salvación. Eso es imposible. Llegamos a la Filmina 126, que para este efecto sería la penúltima, y continuamos reflexionando de los alcances que para cada uno de nosotros tiene la enseñanza de esta iglesia de Sardis. Y como parte de lo que vimos en las filminas anteriores, nos preguntamos, ¿puede el hombre que tiene su nombre escrito en el libro de la vida ser borrado de ese libro? ¿La salvación dada en Cristo puede retirarse? Recuerden que estas preguntas las consideramos cuando íbamos desarrollando el tema. Aquí recuerden, estamos reflexionando sobre algo que es necesario tener claro y bien establecido. Bien, dependiendo de a quién se le pregunte, unos dirán que sí, que se puede perder y otros, pues en este caso sería mi caso como yo, diríamos tajantemente que no, no se pierde la salvación. Y sin caer en frivolidades, esto es un asunto tan importante, diría que según el adagio, todo es según el color del cristal con que se mira. Lo que no he visto ni oído de quienes sostienen que se puede perder es por cuáles razones se perdería o qué pecado tendría que cometer el creyente para que su nombre sea borrado o cuántos pecados tendría que cometer para que su nombre sea borrado. Y esto es irónico porque la base escritural del creyente es, según lo remite Juan 3:5, dice: Respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Recuerden que esto se lo dijo el Señor a Nicodemo en esa reunión que tuvo con este fariseo cuando llegó de noche y a escondidas. Luego en 1 Corintios 6:11 dice el apóstol Pablo, eso erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Y luego nuevamente continúa Pablo en 1 Corintios 1:2 y dice, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Y vean cómo llama Pablo a la gente de Corinto, santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. Y la iglesia de Corinto ciertamente fue una de las que más problemas causó al apóstol y en la que más divisiones y problemas doctrinales había. Luego en primera de Juan 3:9 dice el apóstol, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Entonces, si el creyente en Cristo es todo esto que acabamos de leer, estos textos, garantizado por el Santo Espíritu, que es quien guía a Juan y a Pablo para que escribieran esto, yo me pregunto, ¿cómo se puede perder la salvación? ¿Y qué se le pide a todo hombre para que su nombre esté en el libro de la vida y tenga seguridad de salvación? Bueno, pues ya lo hemos leído en otras ocasiones, pero vamos a volverlo a señalar. Es lo que afirma Pablo en Romanos 10:9 y 10, cuando dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Observen la contundencia con la que Pablo hace esta afirmación bajo la premisa de uno que confiesa con su boca que Jesús es el Señor y cree en su corazón que Dios le levantó de los muertos. El resultado de esto es, serás salvo.
Y luego continúa Pablo y dice, porque con el corazón se cree para justicia, es decir, se ha declarado justo delante de Dios, pero con la boca se confiesa para salvación. Y nuevamente, como lo dije en algún momento de los estudios pasados, como decimos en este país, más claro no canta un gallo. Y ya que nadie, absolutamente nadie, puede demostrar escrituralmente que Dios hubiese dado una sola muestra de cambiar de opinión en algún momento del pasado, se puede afirmar que Dios siempre, siempre cumple lo que promete. Hasta este momento en que les hablo, estamos en abril del 2025, el Señor no lo ha hecho y ciertamente no lo hará. Solo si el sacrificio del Señor en la cruz hubiese sido insuficiente para una redención total, y solo entonces los creyentes tendríamos insuficiencia para llegar ante Dios totalmente justificados. Es decir, todavía nos faltaría justificación. Es decir, estaríamos injustificados y por lo tanto no seríamos salvos. Y eso es completamente imposible porque el sacrificio del Señor Jesucristo es completamente perfecto, es completamente exacto y suficiente para justificar a todo aquel que, como acabo de leer en Romanos 10, 9 y 10, confesar al Señor y creer que Dios lo levantó de los muertos hace a quien así haga un Salvador. Pero el testimonio de aquellos que caminaron con el Señor es tan abundante, es tan terminante, que solo, en realidad, solo la necesidad humana insiste en negar su eficacia. Y para cerrar con broche de oro de la eficiencia del sacrificio vicario del Señor, tenemos las palabras del Padre Celestial, quien de su Hijo dice en Mateo 17:5. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía, Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. El Padre Celestial testificando de la eficiencia y de su complacencia acerca del sacrificio vicario de su Hijo. Por eso es que Pablo puede afirmar de manera categórica que confesar con la boca que Jesús es el Señor y creer en el corazón que Dios le levantó de los muertos, hace a quien esto haga con sinceridad, lo hace completamente salvo. Bien, así llegamos a la última filmina del estudio de esta semana, que es la número 127. Y concluimos también con el apartado de las reflexiones. Estamos considerando si es posible que el nombre del siervo salvo sea borrado del libro de la vida. Y de nuevo, solo para el ejercicio Dios sería el único que podría hacerlo. Pero con el precio pagado por su Hijo y con un siervo que desde lo profundo de su ser cree y confiesa al Señor Jesucristo como su Señor y Dios y Salvador, ¿por qué habría Dios de borrar su nombre del libro de la vida? Si esa es la condición por excelencia para ser salvo. Otra vez, solo para el ejercicio. Podría pasar si, por ejemplo, existiese un poder mayor que el de Dios que lo dejase sin efecto, es decir, que hubiese alguien que fuese más poderoso que Dios mismo, que pudiese invalidar la oferta de salvación que Dios hace en su Hijo Jesucristo. Pero sabemos que tal poder no existe, nunca ha existido, por lo que la respuesta a la anterior posibilidad es un absoluto no. Insisto, es un absoluto no. No existe un ser mayor que Dios mismo. Desde siempre y para siempre, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob es el único que ha existido, a pesar de que los necios de todos los tiempos lo han negado y han tratado de desmentir esta verdad. Y como no hay poder más grande que el de Dios, el Señor puede afirmar y confirmar acerca de sí mismo cuando dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Entonces, ¿quién puede quitarme la salvación? Nadie. ¿Por qué no pueden? Porque estoy en las manos de Cristo y además de eso estoy en las manos del Padre. Entonces, ¿quién puede quitarme la salvación? Insisto, absolutamente nadie. Por tanto, concluyo que es totalmente imposible, en grado absoluto, perder mi salvación o que mi nombre sea borrado del libro de la vida. Eso sí,
El siervo de Dios, ponga atención porque bajo ninguna circunstancia se deje engañar que su condición de salvo lo autoriza a pecar. Esto fue lo que mencionamos hace un rato. Algunos aluden que si esto fuese cierto, el cristiano podría decir, bueno, ya que soy salvo, voy a cometer los pecados que quiera porque al final me voy a salvar. Eso es un absurdo. Eso es una aseveración que es totalmente demencial. Un verdadero siervo, un verdadero cristiano jamás haría eso. Imagínense ustedes al apóstol Pablo diciendo, bueno, como soy salvo, voy a hacer toda clase de pecado porque me salvo. Eso es, no solo es absurdo, es ridículo completamente suponer que un siervo verdadero, convencido del precio que tuvo que pagar su Señor para salvarlo, se vaya a poner en esas barbaridades. Eso es totalmente, repito, absurdo. Es más, un siervo que ha sido salvo, que ha sido lavado, que ha sido justificado y que ha sido santificado, jamás, jamás, repito, usaría ese argumento nefasto para cometer pecado. Además, quedamos advertidos, recuerde, Hebreos 12:6, porque el Señor es el que ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Así que si algún creyente verdadero se le ocurre torpemente creer que puede hacer esto, bueno, pues ahí estará la disciplina del Señor azotándolo, corrigiéndolo y enderezándolo. Bien, mis queridos amigos y consiervos, terminamos aquí la 12ª parte, ahora sí, de la iglesia de Sardis. Nos queda pendiente la última sección, la número 13, y luego continuaremos con la sexta iglesia, que es la de Filadelfia. Esta es, junto con la iglesia de Esmirna, recuerden los ejemplos por excelencia que como siervos fieles debemos seguir. Ambas reciben alabanzas de su Señor y a ninguna se le hace ningún señalamiento o queja por parte de su Señor. Quiero agradecer a todos por participar y recuerden por favor pasarle a todos los que puedan, conocidos y no conocidos, el link del canal de YouTube para que otros también tengan la posibilidad de escuchar este tipo de estudios que estoy seguro nunca lo han escuchado. Y al escuchar este mensaje puedan también encontrar en la persona del Señor Jesucristo al Salvador, del cual muy probablemente muchos de ellos han oído mencionar, pero no han oído de lo que el Señor quiere hacer por ellos. También recuerde que en Spotify, en Apple, en Amazon se encuentran los audios disponibles. También recuerde por favor que usted puede usar su WhatsApp, su red social de X, de TikTok, de Facebook, de Telegram y todas las que se encuentre ahí en el camino, toda red que está a su alcance y sea parte de los que cumplen así el mandato divino de enviar su palabra a todo lugar. Esto es tan increíble que literalmente uno puede llegar hasta el otro lado del mundo con un mensaje de esta clase e incluso hay medios mediante los cuales se puede traducir en otro idioma. Así que imagínense el impacto que podría llegar a personas donde Dios quiere que llegue para que esos que están ahí también tengan la oportunidad de ser salvos. El Señor se encargará de que este mensaje cumpla el propósito para el cual Él lo envía, pero eso sí, nosotros tenemos la responsabilidad de enviarlos. Muy bien, bendiciones y saludos y con la gracia y bendición de Dios nos estaríamos viendo en 8 días.